Si el universo observable tiene un tamaño aproximado de 46.500 miles de millones de años luz, ¿aún sigues creyendo que no hay nadie allí afuera? Hoy veremos desde el enigmático caso del supuesto híbrido ET Jeffrey Lash hasta el informe secreto de ovnis en Australia. Esto es 10 cosas que te harán creer en extraterrestres, segunda temporada. Número 1. La piedra de Roswell. Un extraño objeto llamado la piedra de Roswell continúa provocando debates varios años después de su descubrimiento. Esta misteriosa roca, encontrada en el desierto de Nuevo México, cerca donde ocurrió el famoso incidente ovni de Roswell, posee propiedades particulares. Al tacto es extremadamente suave y además posee propiedades magnéticas únicas. Sin embargo, lo que más ha causado polémica es el extraño grabado que tiene en su cima. Fue encontrada por Robert Rich en el año 2004. Se topó con ella mientras cazaba en las afueras de Roswell. Le llamó la atención un hoyo rojizo en el suelo, por lo que decidió cavar hasta encontrarse con la extraña piedra. El hombre inmediatamente asoció las imágenes con las figuras que aparecían en los cultivos. Sin embargo, jamás pensó que era exactamente igual a uno que había aparecido hace más de 2 décadas. En la piedra se observa un extraño dibujo muy similar al que se encontró en un crop circle en Inglaterra hace más de 20 años. Este está compuesto de círculos, líneas y medias lunas. Georgios Tsoukalos, un reconocido ufólogo a nivel mundial, es quien ha mostrado más interés en estudiar a profundidad el objeto. De hecho, muchos creen que esta piedra sería parte del ovni que cayó en 1947. Rich tuvo la piedra de Roswell en resguardo durante 3 años. Solo se la había mostrado a su familia y amigos cercanos, pero la noticia llegó a oídos de los ufólogos que propusieron su investigación. Estos eran Chuck Zukowski y Debbie Seigelmeyer. Estos investigadores reconocidos que tienen años estudiándola aseguran que posee una polaridad magnética y origen desconocido. Obviamente, toda la zona de Roswell continúa siendo un lugar propicio para los avistamientos ovnis, y esto no ha cambiado con el pasar de los años. ¿Consideras que la piedra de Roswell sea un mensaje extraterrestre o crees que se trata de un objeto falso creado para atraer más turistas al lugar? Número 2. El misterio del manuscrito de Voynich. En el año 1912, en la biblioteca de un colegio jesuita en las afueras de Roma, el bibliotecario Wilfrid Voynich encontró un libro medieval que llamó inmediatamente su atención. Se trataba de un códice escrito en un idioma desconocido y con extrañas ilustraciones que representaban, entre otras cosas, flores y hierbas inexistentes, signos ancestrales e imágenes esotéricas. Al libro se lo conoce como el manuscrito de Voynich, en honor al comerciante de libros que lo encontró. A través de los años, sería analizado por especialistas en idiomas antiguos, criptógrafos, químicos, historiadores y hasta científicos de la NASA para tratar de descifrar su contenido, y ninguno de ellos tendría éxito. El ejemplar se encuentra resguardado en el sector de libros raros y manuscritos de la biblioteca Voynich de la Universidad de Yale, y sobran las teorías sobre su origen, y cada tanto alguien sale a decir que tiene la solución al enigma que esconden sus páginas. Lo cierto es que, hasta la fecha de hoy, nadie sabe a ciencia cierta quién escribió el códice, quién lo ilustró, con qué intención fue realizado y, lo que parece más increíble, en qué idioma o con qué código ha sido escrito. Gracias a una prueba de carbono 14 practicada en 2009 por un equipo de la Universidad de Arizona, se determinó que fue elaborado entre los años 1404 y 1438 de nuestra era, es decir, antes que se creara la primera imprenta. El manuscrito Voynich posee, entre otras cosas, ilustraciones que parecen estar relacionadas con la astrología.
En sus páginas hay desde mujeres sin ropa bañándose en cántaros de agua y lagos de agua verde, hasta figuras relacionadas con la astrología y una serie de plantas y flores de una botánica inexistente, entre otros motivos que llaman la atención por su colorido y belleza. Y en medio, arriba o abajo de las ilustraciones, en cada hoja existente, un muy prolijo texto, cuyo alfabeto, código o idioma no ha sido esclarecido aún ni por los mejores criptógrafos del mundo. Se habló de alguna lengua oriental, el sánscrito y hasta de un lenguaje inventado similar al esperanto, pero ningún estudio serio condujo a la solución del enigmático jeroglífico. En el año 2017, la editorial española Siloé consiguió los tan deseados derechos para hacer réplicas este misterioso manuscrito, para que así pueda llegar a muchas personas alrededor del mundo. Entre las teorías sobre el posible contenido del manuscrito Voynich van desde que podría tratarse de un cuaderno de botánica, un libro cabalístico, esotérico o algo relacionado con la alquimia. Es un tratado de medicina, tratado de farmacia, tratado quizás de alquimia, tratado de arqueología, astronomía. Cuando uno toca el propio original, siente una emoción muy especial por saber quién pudo tocarlo, quién pudo hacerlo. ¿Quién o quiénes? También se manifestó que era un tratado de homeopatía, un catálogo de pócimas mágicas, un texto hermético o incluso el diario de un extraterrestre. ¿Y tú, cuál crees que sea el contenido de este manuscrito? Número 3. La historia de Jeffrey Lash. Este es uno de los casos más misteriosos de los últimos tiempos que ha llegado a los medios de comunicación sin explicación alguna. Agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles encontraron muerto a un hombre en su coche de nombre Jeffrey Lash. Lash tenía en su poder 1,200 armas de fuego que incluían rifles, escopetas y pistolas, aproximadamente 6,5 toneladas de municiones, arcos, flechas, machetes, cuchillos y casi $230,000 en efectivo, además de varios vehículos en su casa. Muchas de las armas se encontraron todavía en cajas y con las etiquetas de los precios, además de varios vehículos, algunos modificados para su uso en diferentes terrenos a nombre de él. Entre los 14 vehículos había un anfibio diseñado para conducir bajo el agua. Según la policía de Los Ángeles, Lash no era un traficante de drogas, no robó las armas, no tenía antecedentes penales, pero tampoco tenía ingresos. Pero lo más sorprendente es que, según Catherine Nebron, su prometida, Jeffrey Lash era un híbrido humano extraterrestre que trabajaba como agente encubierto para las agencias secretas del gobierno de los Estados Unidos. La extraña revelación fue declarada públicamente por el abogado de Catherine el 22 de julio, unos días después de que los agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles encontraran el cuerpo. Según Catherine, el propio Lash le dijo que él era un agente encubierto para múltiples agencias gubernamentales secretas muy superiores a la CIA. El abogado de Catherine admitió que la historia parece una auténtica locura, pero también confirmó que Catherine había estado con Lash 17 años y que no tenía ninguna razón para no creerle. Pero la historia dio un nuevo giro después de que Laura Bad Bunker, madre de la joven que trabajaba para Lash, asegura que su hija creía que él era un híbrido humano extraterrestre, enviado a la Tierra para protegernos. Ella afirmaba que era mitad extraterrestre y mitad humano, y estaba convencida de que tenía que salvar a nuestro mundo. Según la policía, Lash murió en el estacionamiento de un supermercado en Santa Mónica después de tener cierta dificultad para respirar. En ese momento, se encontraba con su prometida y con su asistente, Dawn Bad Bunker, quienes le ayudaron en su primer momento, pero el hombre insistió en que no lo llevaran al hospital y tampoco que llamaran al servicio de urgencias.
Al parecer, el hombre les había advertido un tiempo atrás que, si le sucedía algo o si moría, las agencias gubernamentales secretas se encargarían de su cuerpo y de sus armas. Según explicó el propio Lash antes de fallecer, había estado expuesto a productos químicos tóxicos que le causaron un daño irreparable en los nervios durante una misión. No se sabe a ciencia cierta quién era o qué le pasó a Jeffrey Lash. Para los teóricos de la conspiración, aseguran que se trata de una nueva evidencia de que el gobierno de los Estados Unidos coopera con razas extraterrestres. ¿Será esto cierto? ¿Tú qué opinas? Número 4. Las cuevas de Ajanta. Las cuevas de Ajanta son cuevas artificiales en la India, muy importantes para el budismo. Son un complejo monumental de hace 2200 años, con 30 cuevas excavadas en la roca de una meseta. Una maravilla arquitectónica antigua, Ajanta y Ellora son algunas de ellas. En estos templos esculpidos en roca se encuentran esculturas gigantes de Buda, representaciones pictóricas de los renacimientos de Buda o reencarnaciones, y esculturas de deidades y seres híbridos de la mitología hinduista y budista. En la mitología hindú y mitología budista se describen muchos seres y deidades de carácter extraterrestre o espiritual. Entre ellos se encuentran los nagas, devas y apsaras. Por eso, esta mitología del sur de Asia es muy analizada e interpretada por los teóricos de los alienígenas ancestrales. En Ajanta, entre las esculturas de seres híbridos más prominentes se encuentran los nagas, unos semidioses mitad humano y mitad serpiente. Los nagas habrían sido intraterrestres, ya que provenían de Patala, un planeta o plano del inframundo subterráneo. Los nagas se pueden comparar con los reptilianos, debido a su cualidad de reptiles humanoides intraterrestres y con la habilidad de cambiar su forma. Los nagas, al igual que los reptilianos, ejercían control sobre los humanos. En las pinturas de Ajanta también se narran los cuentos Jataka, unas leyendas budistas que hablan de las vidas pasadas de Buda. En un pasaje circular se representa el milagro de Sravasti, donde se describe a Buda como un poderoso ser sobrenatural y con capacidad de metamorfosis. Buda se habría mostrado flotando en los cielos, arriba de la villa de Sravasti. Esta escena se ha interpretado como una aeronave construida por seres avanzados tecnológicamente. Estas cuevas son un lugar místico, además de ser una gran obra arquitectónica. Su asociación con la teoría de alienígenas ancestrales es comprensible debido a la naturaleza extraterrestre e intraterrestre de las deidades de estas mitologías, como así también lo complejo de su construcción. ¿Son acaso estas construcciones prueba del contacto de seres extraterrestres con antiguas civilizaciones? ¿Tú qué crees? Número 5. El incidente de Ubatuba. El 7 de septiembre de 1957 fue un día como cualquier otro en la playa de Toninhas, en Ubatuba, una ciudad costera de 224 kilómetros de Sao Paulo. Turistas, pescadores y otros lugareños estaban en la playa cuando vieron un objeto surcando el cielo a gran velocidad. Cuando este objeto estaba a punto de golpear el agua, maniobró hacia arriba, de repente cambió de dirección y explotó en varias piezas. La explosión, el ruido y el resplandor asustaron a los que estaban allí. Algunos de los fragmentos del objeto fueron arrojados a tierra, pero el objeto mismo se hundió en el mar. Después del susto, los residentes comenzaron a recoger las piezas que cayeron en la playa. El material era tan ligero que parecía papel y tenía una apariencia metálica. Cuando bajó la marea, el extraño objeto se podía ver casi por completo. Los pescadores dijeron que se trataba de un objeto largo y muy grande. Días después, de madrugada, mientras preparaban sus redes para ir a pescar, vieron dos buques de la Armada brasileña y otro con una bandera desconocida, que luego se descubrió que era de los Estados Unidos.
Los militares bajaron de los barcos en pequeñas embarcaciones, llegaron a las casas y dijeron que nadie podía ir a la playa. Cuando los agentes se fueron, parte de los residentes se reunieron en una colina distante y vieron cómo levantaban el objeto de las aguas. La pieza se colocó en la cubierta de uno de los barcos y se la llevaron. Algunos de estos fragmentos que cayeron en la playa fueron recolectados por turistas y enviados al entonces columnista del periódico O Globo, Ibrahim Sweat. Sweat publicó la historia en su columna el 14 de septiembre de 1957 y envió el material a las fuentes de ufología Olavo Fontes. Los restos del objeto fueron analizados en el Departamento Nacional de Producción Mineral del Ministerio de Agricultura. Las fuentes también enviaron parte del material para su revisión en la Universidad de Arizona, Estados Unidos y otros laboratorios importantes. Según el columnista, los estadounidenses informaron que la muestra contenía magnesio de una pureza inusual. El magnesio de esta pureza solo se produce en pequeñas cantidades y en ciertos laboratorios. No tenemos idea de quién podría haberle enviado el material y cómo llegó a las manos de esta persona, afirmaron. Hasta la fecha, estos fragmentos permanecen siendo un misterio. Sin embargo, para el doctor Olavo Fontes, quien murió varios años después de sus primeras investigaciones, la prueba estaba ahí. Él estaba perfectamente convencido de que las muestras que sostenía en sus manos eran evidencia física contundente de la existencia de los ovnis. Número 6. Los duendes de Hopkinsville. La noche del 21 de agosto de 1955, la familia Taylor visitaba a la familia Sutton en una granja ubicada cerca de las poblaciones de Kelly y Hopkinsville, en Kentucky. Ambas familias estaban presentes a las 7 de la noche cuando Billy Taylor reportó haber visto una extraña luz en forma de disco en el cielo que descendió a 400 metros de la casa. Volvió corriendo y todos se burlaron de él, explicando el acontecimiento como una estrella fugaz. Una hora más tarde, comenzaron a escuchar sonidos extraños que llevaron a los padres de ambas familias a investigar con armas en mano. Sin embargo, minutos después de haber salido, los hombres regresaron corriendo, diciendo que habían visto criaturas desconocidas saliendo de los árboles. Dijeron haberles disparado, notando con horror que cada vez que una bala impactaba en alguna de las criaturas, el proyectil rebotaba, haciendo un sonido metálico. Durante el transcurso de la noche, las personas en el interior de la casa fueron asediadas por un grupo de seres que describieron como duendes, de orejas puntiagudas, ojos de gran tamaño, bocas delgadas y sin labios, como las de un reptil, y de piernas y brazos delgados. Los dedos de los seres terminaban en garras y, según los testigos, eran de un color gris metálico y vestían un tipo de traje especial. Los hombres de ambas familias les dispararon cada vez que los seres se asomaban a través de las ventanas y puertas, pero las criaturas jamás hicieron algún intento de entrar por la fuerza o atacarlos directamente. Going across the sky, it was oval in shape, silver, and he said with the colors of the rainbow floating behind it. Didn't know what it was, never saw anything like that before in his life. A las 11 de la noche, las víctimas lograron escapar y llegaron a la estación de policía local, sorprendiendo al sheriff por el estado en que se encontraban. El hombre conocía a las familias desde hace años y sabía que no se asustaban fácilmente. La policía llegó al lugar y encontraron que la casa había sido dañada y que aún podían escucharse ruidos en el bosque y ver luces en el cielo. Los árboles cercanos a la propiedad igualmente habían sido dañados por las criaturas y los disparos de los Taylor y los Sutton. Años más tarde, la Fuerza Aérea afirmó que se trataba de monos pintados de plateado que se habían escapado de un circo, explicación que fue descartada, ya que claramente los monos no eran a prueba de balas. Holes in screens, woodwork shot up. Clear evidence they were shooting at something, but no blood, no bodies, no fur, no feathers. Nothing there to show that it was anything that we know. El encuentro con los duendes permaneció en la cultura popular. Incluso Steven Spielberg se mostró intrigado por la historia, ya que el ufólogo J. Allen Hynek le contó sobre ella.
Más tarde, escribiría historias de criaturas extrañas basadas en este hecho extraño, película que saldría a la luz en 1977 y en la que Hynek participaría como asesor, además de hacer una breve aparición. Número 7. ¿Minas de oro de 200.000 años? Michael Tellinger es un científico y arqueólogo que ha investigado extensivamente los numerosos monumentos prehistóricos y minas de oro antiguas que se encuentran en todo el sur de África. Tellinger estima que se tratan de millones de sitios arqueológicos y que datan de hace 200.000 años. También ha relacionado tales construcciones con las actividades de minería de los mismísimos Anunnaki, los míticos dioses de Sumeria que muchos consideran como alienígenas ancestrales. Los misteriosos monumentos son unas complejas estructuras circulares de piedra. Se estima que hay cerca de 10 millones de estas estructuras, no solo en Sudáfrica, sino también en Zimbabue y en Botsuana. Los monumentos utilizarían altas frecuencias de sonido para los trabajos de minería, por lo que habría una relación entre la localización de los monumentos y las minas de oro. Lydenburg, por ejemplo, es un pequeño pueblo sudafricano que posee cerca de 75.000 minas en sus alrededores. Michael Tellinger ha encontrado decenas de miles de minas de oro antiguas, la mayoría bloqueadas por la minería moderna y por sedimentos. Un reciente descubrimiento fue una entrada localizada en la ladera de una montaña en Mpumalanga, Sudáfrica. Estos monumentos podrían asociarse al mismo fin debido a las propiedades acústicas de sus piedras. Estas tienen características de fonolita, ya que emiten un sonido metálico resonante al ser golpeadas. Según pruebas electrónicas, los círculos de piedra, al vibrar al mismo tiempo, podrían producir frecuencias de hasta 300 GHz, una enorme cantidad de energía electromagnética generada con sonido y cuya finalidad sería para el escaneo y análisis. La generación de campos electromagnéticos sería para perforar más fácil y acelerar la búsqueda de oro. Si esto es así, ¿por qué el ser humano del Paleolítico necesitaría oro hace 200.000 años? El único antecedente se encuentra en el mito de los Anunnaki. Número 8. Los ovnis y la monarquía. El príncipe soberano Hans Adam II de Liechtenstein cree desde hace muchas décadas que los extraterrestres visitan la Tierra periódicamente. Es por ello que aportó grandes sumas de dinero para la investigación de los ovnis. Según revelaron los diarios privados del astrofísico Jacques Vallée, que muestran el interés de la familia real por los avistamientos de objetos voladores y las teorías de conspiración. Vallée es considerado una autoridad líder en la investigación de objetos voladores no identificados. Sus diarios, titulados Ciencia Prohibida, proporcionan una detallada visión del mundo de la investigación de los ovnis. En sus diarios, el científico dice que Hans Adam II había observado un ovni desde los jardines del castillo y que el objeto volador había desaparecido detrás de los árboles y había volado en dirección de Suiza. El príncipe también le dijo directamente a Vallée que su interés en los ovnis provenía del hecho de que su tía había visto uno en Múnich en los años 50. Además, su primo también habría tenido un encuentro cercano. El investigador también afirmó que el príncipe patrocinó la investigación internacional sobre ovnis durante décadas, manteniendo un estrecho contacto con personas como Robert Bigelow, dueño de una empresa aeroespacial, a quien encargó un estudio de $200.000 para determinar cuántos estadounidenses habían sido abducidos por extraterrestres. El soberano de Liechtenstein también quería investigar el fenómeno de los ovnis para encontrar nuevas fuentes de energía y propulsión, porque cree que los ovnis vienen de planetas distantes y son controlados por extraterrestres tecnológicamente muy avanzados. Hay un poder extraterrestre que vigila y controla los esfuerzos de la humanidad para conquistar el espacio. Afirmó y agregó que parece también que una raza de extraterrestres genéticamente degenerados visita la Tierra para secuestrar a seres humanos sanos y poder curarse.
El príncipe de Liechtenstein no es el único que ha mostrado interés por los no identificados. Otros monarcas han estudiado e investigado sobre la temática. Felipe de Edimburgo, la familia real británica e incluso la reina Sofía de España, por nombrar algunos. Número 9. Australia publicó informe secreto sobre ovnis y seres extraterrestres. Tras conocerse el primer informe sobre ovnis que ha elaborado el Departamento de Defensa de Estados Unidos para el Congreso, muchos se han preguntado si algún otro país desarrollado haya hecho algo similar. Y sí, hay uno: Australia. En el año 2008, un reporte en el sitio web Archivos Nacionales de Australia se presentó un total de 58 páginas de distintos avistamientos y encuentros cercanos con presuntos extraterrestres. Acontecimientos sucedidos entre 1957 y 1971. Dentro del informe se describen las supuestas armas que tendrían los ovnis, como un dispositivo para interferir los circuitos eléctricos, un dispositivo para inducir la parálisis y un rayo de calor. Además, también se mencionan curiosos episodios ocurridos en diversas partes del mundo. Uno de los informes más llamativos cuenta que un vehículo se detuvo cerca de un objeto transparente en forma de hongo que tenía ocupantes en su interior, cuyos rostros eran similares a los rasgos de un gato. También se habla del caso 144, ocurrido en Francia, donde se afirma que dos individuos se toparon con dos enanos cerca de una potente luz naranja, quienes usaron un objeto para paralizar a uno de ellos. La persona paralizada no pudo moverse ni hablar hasta que se apagó la luz. Aunque lo más destacado por algunos sitios especializados es que en el expediente se afirma que Estados Unidos ha estado involucrado en la investigación de los ovnis desde 1947. Los primeros análisis de los informes OVNI de la inteligencia de la Fuerza Aérea indicaron que se estaban reportando fenómenos reales que tenían características de vuelo tan adelantadas a las aeronaves estadounidenses que solo se podía prever un origen extraterrestre, señala el archivo australiano. Por otro lado, se habla de la preocupación de la Fuerza Aérea Australiana, ya que han encontrado demasiados avistamientos ovnis vistos en el radar. La gran mayoría de los objetos voladores no identificados fueron localizados entre 75 y 20 millas náuticas al noreste de Sydney, a velocidades increíbles, entre 1.200 y 6.700 kilómetros por hora. Otra cosa llamativa es que se nombra a la base aérea de Pine Gap, la versión australiana del Área 51, de la cual ya hemos hablado en un episodio anterior. De a poco algunos países van acercándose a la desclasificación de archivos ovnis. ¿En tu país ha ocurrido algo así? Cuéntanos. Y eso sería todo por esta ocasión. Para no extender mucho este video, el puesto número 10 lo dejamos para el siguiente episodio. Prometemos no olvidarnos. Esperamos hayas disfrutado el video y recuerda que no estamos solos. Nunca lo hemos estado.